religiones agrícolas, religiones basadas en la agricultura o pensadas desde un mundo que se basaba en la agricultura. Este es uno de los grandes cambios, los cambios significativos. La transformación de productores de las culturas humanas frente a lo que eran antes depredadores. Se dice que es la gran revolución, aunque ya somos conscientes de que, luego lo veremos, hay otra gran revolución que es la que transforma la base económica y que lleva a lo que luego veremos que son las religiones modernas. La gran transformación que es la producción industrial. Agricultura, producción industrial. Y lo que dicen algunos otros, que lanzan la mirada hacia el futuro y que dicen que estamos en un proceso ahora mismo, y no nos damos adecuadamente cuenta, de esa tercera revolución que transformará completamente, también tendría que teóricamente transformar nuestras religiones, y lo veremos al final de la clasificación cuando hablemos del transhumanismo, ¿no? esa nueva promesa, digamos, que determinaría una transformación también dentro de las religiones de primer orden. Bueno, pues estamos con la agricultura. ¿Qué ocurre? Pues que con la agricultura se produce un cambio de los modelos imaginarios de pensar el mundo, ¿no? Una sensibilidad diferente hacia la tierra, hacia lo natural, una posibilidad de manipular lo natural, de modificar los ecosistemas. Añadido a un gran cambio en la geografía mental, que es la sedentarización. La sedentarización es decir, que los grupos humanos se posicionan en territorios determinados y al posicionarse en esos territorios lo que hacen es hacer una gradación de la geografía. Una zona más sagrada, generalmente donde ellos viven, una zona más peligrosa, más fuera de la protección de los seres, los que sean, seres sobrenaturales que pueden ser los ancestros divinizados, los antepasados, digamos, o pueden ser los dioses que protegen y que identifican a los grupos, ¿no? ¿Qué se va produciendo? Pues lo mismo que antes hablábamos de la caza mística, ahora lo que encontramos es una mística del territorio. El territorio se mistifica, un territorio, y se desacraliza, se puede llegar a desacralizar todo lo que hay fuera de, y entonces se hace un juego de nosotros ellos, de propio ajeno, y que se enraiza en la propia tierra, ¿no? Y de ahí deriva la posibilidad de la hipersacralidad. Es decir, que ciertos lugares tengan un valor sagrado superior. Nos lleva, en última instancia, a los lugares de peregrinación, algunos de los cuales nos dará tiempo a ver más adelante, puesto que están en el contexto de, por ejemplo, el hinduismo o, por ejemplo, el jainismo o, por ejemplo, el budismo, los grandes lugares de peregrinación. Cuando estimas que un lugar tiene una sacralidad máxima, Benarés, por ejemplo, Varanasi, Benarés, para el pensamiento de la India, o se ven como ombligos del mundo. Esto lo podemos encontrar en algunos, Cuzco, por ejemplo, que quiere decir ombligo en quechua, el ombligo del mundo. Los centros de hipersacralidad. Saliendo de ahí, evidentemente, la Meca y tantos otros lugares, Roma, Santiago, etcétera, etcétera. Los lugares de hipersacralidad. Lugares de hipersacralidad. Porque puede haber una hipersacralidad que se construya, pero lo veremos un poco más adelante, pero también deriva y nos es importante, ¿no? Porque una de las religiones que vamos a trabajar es el confucianismo. El confucianismo, hay una hipersacralidad en el confucianismo, pero la hipersacralidad no se ubica en un centro geográfico, sino en un centro simbólico, que es el emperador. Allá donde esté el emperador,
está el lugar hipersagrado. Entonces, si cambia el emperador de ubicación, la hipersacralidad cambia de ubicación. Entonces, ese es un elemento más, pero como ahora lo vamos a detallar un poco, porque vamos a dar un paso más en el sistema clasificatorio para ubicar las religiones que vamos a trabajar en distintos contextos clasificatorios, pues lo desarrollamos un poco más adelante, pero tiene que ver con la diferencia entre lo que yo denomino religiones imperiales, que son las que se basan en estos poderes de grandes reyes, que son los que edifican al grupo. No tanto la tierra cuanto el soberano. Si el soberano gobernase sobre el mundo entero sería hipersagrado, aunque la máxima hipersacralidad estaría en donde el soberano pisa. En cambio, en otros contextos, la hipersacralidad está determinada por un territorio específico, que es el territorio de tal o cual grupo, tal o cual contexto, tal o cual relato sobrenatural, legendario, que dice que el dios o los dioses allí se manifestaron de una manera especial. Entonces, bueno, pues ya ven, gradación de la geografía sagrada que tiene directamente que ver con la sedentarización en primer lugar. Pero la sedentarización determina también algo nuevo, que es la posibilidad de atesorar. Si no estás en movimiento, puedes atesorar. Si estás en movimiento, puedes atesorar muchísimo menos. Aunque incluso los grupos de pastores atesoran hasta un cierto punto. La mayor tesorización o tesaurización por parte de los grupos de pastores es en el propio ganado. Pero entre los grupos sedentarios cabe la posibilidad de atesorar en mayor medida más cosas. Y el atesorar permite también tener más recursos. Y ese mayor número de recursos permite un mayor crecimiento demográfico, que lleva a que normalmente una zona de cazadores-recolectores necesita 1 y una zona de agricultores necesita 0,1, es decir, 10 veces o incluso menos territorio para mantener a una población semejante, ¿no? Evidentemente, crecimiento demográfico determina complejización social, y la complejización social determina algo que es interesante porque proviene probablemente de antes, proviene de un modelo que ya se ha pensado con los ritos de paso, cumplimiento o no del rito de paso y la construcción de clases de edad dentro de estas sociedades que les he planteado que son nómadas, pero los ritos de paso aparecen también en tantas otras sociedades que podríamos denominar étnicas en general y que son basadas en la agricultura también. ¿Qué ocurre con esta diferenciación de estatus? La diferenciación de estatus determina que, por ejemplo, se adscriba el estatus y no se adquiera. Se adscriba el estatus, por ejemplo, de los jefes a sus hijos, por encima de que hayan cumplido incluso del ritual iniciático, con lo cual se empiezan a desvirtuar esos rituales que construían profundamente la posición de cada uno en el grupo, en el modelo este que estamos viendo previo. Con la diferenciación de estatus puede llegarse hasta un punto en el que el estatus sea tal, y eso nos interesa muy notablemente a nosotros, que los gobernantes dejen de ser humanos, dejen de ser vistos como humanos y sean vistos como seres sobrenaturales, como dioses, unos dioses un poco particulares porque son dioses que mueren, pero son dioses. El emperador de Japón es un dios que muere. El emperador de China es un dios mucho más interesante. El emperador de China era el auténtico ser humano. Lo que había habido ahí es una deshumanización de sus súbditos. Se convierte en el auténtico y verdadero ser humano, en una tríada que incluye la tierra, el ser humano y el cielo. Entonces es el verdadero. Los demás son menos que seres humanos. Son menos que seres humanos frente a la perfecta humanidad del emperador. Entonces hay ese juego, no sé si se dan cuenta de la diferenciación de estatus que lleva a que se adscriba el estatus a ciertas familias determinadas, que son las familias
que gobiernan y que controlan el poder. Todo esto, evidentemente, complejiza las estructuras del poder. Y entonces todo eso se plasma en nuevos retos en las creencias. Y lo que empezamos a encontrar son nuevas figuras de especialistas en lo sagrado. Hasta ahora no hemos visto más que un tipo de especialista en lo sagrado. En las sociedades que hemos visto antes, estas sociedades nómadas, estas sociedades con una escala que podríamos denominar, entre comillas, pequeña, a pesar de todo feo que es la palabra, pero bueno, aunque lo pequeño es hermoso, ténganlo en cuenta, en estas sociedades, la escala lo que plantea directamente es que la especialización en lo sobrenatural y en lo religioso, si quieren llamarlo así, la especialización no es a tiempo completo, sino es a tiempo parcial. Todo el mundo tiene probablemente la capacidad de una sensibilidad cierta hacia lo sobrenatural, pero hay algunos que tienen una capacidad aún mayor. Y esa capacidad aún mayor es lo que antes hemos usado esa palabra quizá abusivamente, la hemos sacado del vocabulario tungus y se la hemos aplicado a tantas culturas, como hizo Mircea Eliade y como hicieron tantos otros siguiendo su camino o al paralelo de su camino, el chamán o samán tiene una sensibilidad particular, una capacidad especial y eso le hace especialista. En algunos casos esa capacidad especial que le hace especialista proviene de que ha cumplido otra iniciación, o sea que su posición está perfectamente inserta en el modelo que hemos visto antes de ritos de paso y particularmente de ritos iniciáticos que cumplirlos o no cumplirlos determina una posición específica dentro de un contexto social determinado. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Con que los chamanes o como quieran llamar a estos especialistas en el trance acceden por medio de una nueva, una distinta, una diferente, una específica iniciación en ese mundo del control de los espíritus o la lucha contra los espíritus, que puede ser la lucha contra una enfermedad que es vista como una enfermedad electiva por parte de los espíritus, etcétera, y funciona así. Entonces tenemos, antes de este mundo de la agricultura, tenemos, digamos que, la gente en general, que tiene una mayor o menor capacidad hacia lo sobrenatural y que en algunas culturas muchos tienen una capacidad extraordinaria respecto de lo sobrenatural, muy particularmente en las culturas en que utilizan sustancias psicodélicas en relación con la religión y que les llevan a compartir unas experiencias, digamos, entre comillas, fuera de lo común a muchos miembros del grupo. Y luego tienen los especialistas con unas capacidades muy desarrolladas, que son, o imaginariamente muy desarrolladas, que son estos que denominamos chamanes. Pero aquí empieza a abrirse un nuevo espacio a estos especialistas en lo religioso. Los abren estos nuevos espacios, los abren estos nuevos retos que plantea la agricultura. La agricultura requiere de la previsión, requiere prever. La previsión que tiene que ver con la siembra, con el control de la simiente. El control de la simiente requiere alguien que tenga la suficiente fuerza, si quieren llamarla moral, el suficiente consenso social como para que sus decisiones, o mejor dicho, las decisiones colectivas que esas personas son quienes son sus garantes, se cumplan. El sembrar es clave en esta nueva sociedad agrícola y la simiente hay una ritualización de la simiente que es un control de la misma, ¿no? Una ritualización de la simiente sobre todo para conseguir que en los años malos, las sociedades agrícolas tienen años malos, las sociedades de cazadores-recolectores tienen temporadas malas y se ven en los huesos, se ven marcas de estrés en temporadas
ciertos meses al año que hay menos caza y hay menos comida y hay un estrés estacional. En cambio, en las sociedades agrícolas lo que nos encontramos es ese mismo estrés, pero lo encontramos en ciertos años. Ciertos años son peores y a veces son tan malos que la sociedad tiene que escoger entre que comer o sembrar. Y evidentemente hay una necesidad de que la simiente esté blindada frente a esos malos momentos. Es decir, que tengan que escoger entre que mueran sus hijos o que tengan cosecha al año siguiente, porque hayan podido sembrar. Es decir, que hayan guardado la simiente y no la hayan consumido a pesar de que haya estos malos momentos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Por medio de la sacralización de la simiente. ¿Cómo se hace? Pues tantos rituales de primicias que hay, que los primeros frutos, que suelen ser los más fuertes, se dan a los dioses, se regalan o en última instancia se estima que son la parte de los dioses, la parte de los dioses. De ahí viene todo un mundo de formas de pensar que se basa en la religión, pero que luego termina convirtiéndose en economía. Para los mundos estos de la India que nos interesan, pues estoy ahora mismo pensando en la raíz esta indoeuropea cred, de la que proviene creer, de la que proviene crédito y de la que proviene crédito como acción económica, que es la parte que corresponde a los dioses de lo que se produce y que determina el peso extraordinario que tiene la economía en este nuevo mundo que se está planteando en torno a la agricultura. El control de excedentes. El control de excedentes que se blindan por medio de su sacralización. Por tanto, la previsión es atesorar y, por tanto, empiezan a surgir ciertos espacios nuevos de lo hipersagrado, lo que podríamos llamar templos. Y esos espacios son templos graneros o templos almacenes. Y quienes los gestionan y los controlan son lo que podríamos llamar sacerdotes, si quieren utilizar ese término, sacerdotes ecónomos. Una nueva categoría. Teníamos estos chamanes y ahora nos encontramos con estos ecónomos que controlan la simiente y controlan el que la agricultura pueda fluir de año en año, es decir, que en cierto modo controlan el que se pueda prever lo que va a ocurrir en el futuro. Estamos jugando con algo que es un elemento de lo sobrenatural y una acción que algunos de estos especialistas empezarán a adjudicarse, la acción sobre lo que va a pasar después, lo que va a pasar en el futuro. En mayor medida, que es claro, evidentemente es una acción sobre el tiempo, sobre el concepto tiempo que cambia. Hay otros especialistas que también surgirán en este momento, que tiene que ver con la agricultura, que son justamente los que intentan desentrañar, conocer esos ritmos que construyen el tiempo, los ritmos que son vistos como ritmos sobrenaturales o ritmos divinos, los ritmos principalmente del sol, los ritmos solares. Los ritmos solares que son fundamentales para la agricultura, así como los lunares son fundamentales para la fertilidad de los animales y, por tanto, la sensibilidad hacia la sacralidad de la luna, muy probablemente tiene una profundidad cronológica enorme. La sensibilidad hacia lo solar y lo sagrado de lo solar tiene más que ver
con esto que estamos viendo ahora de la agricultura. Más que ver, porque la luna tiene un ritmo evidente, fácil de ver. Las fases de la luna son evidentes. Incluso las fases de la luna convertidas en idea de meses, ¿no? Idea de fertilidad, idea de menstruaciones, idea de control sobre las ovulaciones de los animales y, por tanto, la posibilidad de que los rebaños crezcan y también los seres humanos crezcan por ese mismo procedimiento. Ese asunto que tiene que ver con la luna, ese ritmo tan evidente de la luna, tan fácil de entender de la luna, no es tan evidente en el caso del Sol. El caso del Sol es que tiene dos ritmos, uno evidentísimo, tan evidente como el de la luna, que es el del día, pero otro mucho más sutil y fundamental en este mundo, y que lleva a que muchos de los que vamos a ver, por ejemplo, el emperador de China, que controlaba el calendario y decía cuándo empezaba el año y cuándo se desarrollaban las grandes fases y las grandes ceremonias que tenían que ver con las fases del año, pues ese control, digamos, sobre el tiempo, que se ahonda el control que hemos visto antes, que tiene que ver con el futuro de las simientes y, por tanto, con el propio futuro de la sociedad, gracias a las simientes que puedan ser sembradas. Ese juego de la previsión, que es, en cierto modo, cercano al concepto de la adivinación, adivinar lo que va a ser el futuro por medio de prever que se pongan los elementos fundamentales para que ese futuro vaya por el camino que tiene que ir. Pues esa acción de conocer los tiempos, de prever lo que va a ocurrir en el futuro, tiene mucho que ver con conocer adecuadamente ese segundo ritmo del Sol, que es el ritmo que está marcado por los solsticios y los equinoccios, y que permite saber en qué momento del año estás. Muchos calendarios eran incapaces, hasta el propio calendario de Julio César, que es un paso adelante a lo que había antes, pues tenía sus problemas para situar adecuadamente lo que dura un año. No digamos el de antes, que pensaban que estaban en un mes que correspondía al verano, y estaban en pleno invierno por el juego este de la complejidad de ser capaces de determinar que el año tiene 365,24, 23, no sé qué, días, que no es un ritmo evidente. No es, por eso ese ritmo oculto es, en cierto modo, necesario desentrañarlo. ¿Y desentrañarlo por medio de qué? Por medio del conocimiento de el lenguaje de este dios o de estos dioses que rigen los cielos, el Sol. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que evidentemente es fundamental para sembrar en el momento adecuado y no meter la pata y sembrar 15 o 20 días después o 15 o 20 días antes y que se pierda una parte de las cosechas. Es decir, casi tan importante como tener simiente es sembrarla en el momento adecuado. Es fundamental saber cuáles son los solsticios, cuáles son los equinoccios, en qué momento del año estás. Y para eso, ¿quién se dedicó a hacerlo? Pues encontramos por todas partes otra vez esos lugares de hipersacralidad. Esos lugares que son observatorios, templos observatorios de los ritmos, empezando por el Sol, el más necesario para todo este asunto, pero también empieza a hacerse más complejo en el mundo maya, etcétera. Empieza a ser más complejo, incluyes a Venus, incluyes a otros planetas, incluyes otros elementos, pero claramente es un punto fundamental discriminar solsticios y equinoccios. Y en esos solsticios y en esos equinoccios se sitúan generalmente las grandes fiestas, los grandes momentos. Y conocerlo es clave. ¿De qué? Pues de la acción de unos nuevos
sacerdotes que encontramos, los terceros que vemos después del chamán y después del ecónomo, que son, si quieren llamarlo, astrónomos, pero en última instancia mirar el cielo es sabiduría, es decir, son esos sacerdotes que serían sabios, y encontramos otro nuevo lugar de hipersacralidad, que son los templos observatorios, y eso lo encontramos en múltiples sociedades, y los sacerdotes conectados con esa necesidad de conocer el tiempo, y detrás de conocer el tiempo, controlar el tiempo que va a pasar, o mejor dicho, lo que va a pasar por medio de saber esos ritmos, y la capacidad de adivinar, y todo ese juego de adivinación que será tan importante en muchos contextos religiosos. Por ejemplo, en el mundo de la India, con la astrología es un elemento fundamental, es decir, el conocer la posición de los astros en relación con las personas, pues por ejemplo para las bodas y para toda una serie de otras acciones. Le digo bodas porque rito de paso del matrimonio, es decir, todavía sacralizado por medio de este tipo de asuntos, o la toma de decisiones, cuando un elemento fundamental en la toma de decisiones, como era por ejemplo en el Tíbet tradicional, el Dalai Lama no tomaba las grandes decisiones si previamente no había consultado pues a toda una serie de adivinos. Algunos de ellos utilizaban técnicas de este tipo que podríamos llamar astrológicas, pero otros eran adivinos que entraban en trance para la acción de adivinación. Por ejemplo, el oráculo en el budismo tibetano, el oráculo de Nechung, era un extático, entraba en éxtasis y emitía su oráculo. No sé si se dan cuenta como en religiones como es esta, en el budismo vajrayana, en el budismo tibetano, nos encontramos con que perdura ciertas formas de ese especialista en lo religioso que proviene de la época en la que el éxtasis era el elemento clave en la conexión con los dioses, pero no sé si se han dado cuenta que con la agricultura han aparecido otras formas de conexión con los dioses, pues la conexión por medio de las primicias, por medio de los productos que consigue, esos productos consiguen que la voluntad de los dioses cambie imaginariamente, por supuesto, hacia los seres humanos, o estos otros sabios que por medio de este conocimiento que es imposible construir en un trance, y sí se construye con generación tras generación de observación de las posiciones del Sol, etcétera, y de construir observatorios, templos adecuadamente orientados a lo que les interesase en el momento específico, que generalmente es discriminar los horizontes de solsticiales, claramente, y bueno, secundariamente los equinocciales, solsticios y equinoccios, el día más largo, el día más corto y los días de equilibrio entre noche y día. Otro elemento más, la mediación, la necesidad de especialistas en lo sagrado que actúen como mediadores grupales, que organicen y dirigen los rituales y justifiquen en general el sistema. Serían estos sacerdotes mediadores que en última instancia también los vamos a ir viendo que son sacerdotes gobernantes, son sacerdotes asociados directamente al poder. Los ecónomos también están asociados al poder, pues que el poder, el palacio suele ser un almacén, templo también. Pero aquí lo que nos encontramos ya más claramente es esa acción relacionada directamente con la justificación del propio sistema. Pero hay modelos que tienden hacia la horizontalidad y modelos que tienden hacia la verticalidad. Los modelos que tienden hacia la verticalidad lo que tienden es hacia crear pirámides con los miembros que están en la punta de la pirámide, en el vértice de la pirámide, cada vez más poderosos, tan poderosos como que en cierto momento llegan a salir del estatus de lo humano, que es un poco lo que veíamos antes. Y en cambio, otras sociedades tienden a la horizontalidad, tienden a
por medio de rituales, que son rituales de redistribución, rituales de comensalidad, etcétera, lo que hacen es equilibrar lo social. Esos rituales, ¿cómo actúan? Pues son los dioses a los que se agradece, por ejemplo, un gran banquete. Muchas de estas sociedades, un momento cumbre de la acción religiosa es el comer, el compartir una comida, el compartir una ceremonia que previamente ha requerido, para que la comida sea adecuada que se haya sacrificado. Conecten con lo anterior que hemos estado viendo, el sacrificio como elemento de acción religiosa. Entonces, ¿qué ocurre con los modelos horizontales? Que cuando se hace este tipo de rituales, por ejemplo, mensalidad, que son quizá los más evidentes, son los dioses a los que se agradece, pero el aporte puede ser un aporte desigual, es decir, que puede que aporten más unos que otros, aporten más los ricos, aporten más los más favorecidos. ¿A quién se agradece? A los dioses. Los más favorecidos son menos favorecidos desde el momento en que han tenido que una parte de lo que tenían compartirlo. Y eso tiende a la horizontalidad. En cambio, un banquete de este tipo que en vez de agradecerse a los dioses, se agradece a quien hace el banquete, que cada vez está más cerca en su estatus de un ser divino, pues lo que nos encontramos es que piramidaliza la sociedad. ¿Qué es lo que nos encontramos en estas sociedades basadas en la agricultura? Pues que puede haber restos de lo extático, pero las explicaciones que se basan en el trance son cada vez menos importantes. Se desvirtúan los especialistas de este tipo chamánico que hemos visto. Quedan en algunos resquicios, como este que les he dicho del oráculo de Nechung, o como otros elementos en el que lo extático se permite sobrevivir en este mundo en el que los verdaderos especialistas en lo religioso son de otro tipo, como hemos visto. Esa triple formulación que es el ecónomo, el sabio y el poderoso, el sacerdote gobernante.